Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Hoy celebramos la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Y el Evangelio comienza diciendo que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Esta región está a los pies del monte Hermón, cuyas cimas nevadas dominan el lago de Galilea. Y allí, junto a las fuentes del Jordán, junto a la gruta del dios Pan, Herodes Felipe se había hecho construir una villa para el verano y le puso Cesarea para honrar al emperador romano que había dado a esta villa el nombre de César. Y de esta villa, de este pueblo, hoy no queda nada, salvo las fuentes que continúan cayendo desde a los pies de las montañas. Pues en esta región Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Lejos de las muchedumbres, para evitar todo riesgo de agitación mesiánica, Jesús plantea explícitamente a sus discípulos la pregunta sobre su identidad. Porque para cada hombre o mujer con quien nos cruzamos, muchas veces nos quedamos en la superficie de su personalidad, porque hay en cada ser humano una especie de secreto que no se detecta sino con largo tiempo, porque está como escondido detrás de muchas máscaras. Por eso preguntan, la personalidad profunda de Jesús, ¿cuál es? ¿Quién es Él? Y ellos les respondieron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Sí, la opinión pública se la refieren a Jesús con todo detalle. Pero una cosa queda clara. Ellos dicen que Jesús no es un hombre ordinario. Sus palabras y sus gestos hacen de él una personalidad religiosa excepcional. Y entonces citan a los profetas más prestigiosos del pasado. También hoy, para la gran mayoría de las personas, se reconoce que Jesús es una personalidad fuera de lo común, que ha marcado la historia universal como pocas personas han podido hacerlo. Pero a veces no se pasa de ahí. Y en este caso, Jesús les volvió a preguntar: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A sus discípulos Jesús les pregunta mucho más que una opinión general. No solo repetir lo que le dice la gente a su alrededor. Es decir, tú, yo. Para ti, para mí, ¿quién es Jesús? Y Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y todos los comentaristas subrayan la fuerza de esta expresión de Mateo, que está subrayada por varios artículos en el original griego. Tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios, el que está vivo. Ciertamente, aquí hay un contenido teológico muy fuerte. No se trata solamente de repetir la expresión Ben Elohim, Hijo de Dios, que se podría decir en el Antiguo Testamento así al Mesías, pero eso también a todos los hijos de Israel. No, aquí Pedro se ha dado cuenta de que Jesús no es solamente un Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pedro ha entrevisto que Jesús no era solamente uno de los profetas, un enviado de Dios entre todos muchos otros que Dios envió. No, era el enviado, era el Mesías, era el Hijo, en un sentido que le pertenece solamente a Él. Y entonces Jesús toma la palabra y le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne o la sangre. La traducción que leemos dice ningún hombre. Esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que esa expresión, la carne y la sangre, es una expresión bíblica, arcaica, muy antigua, que marca, nos dice la autenticidad de esta palabra. Es una imagen bella, formulada para evocar la debilidad natural del ser humano dejado a sus propias fuerzas racionales. Porque para llegar a entender las realidades divinas es necesaria una revelación. La inteligencia humana
diríamos que no es capaz de definir a Dios más allá de todo, como nos dicen algunos santos, por ejemplo San Gregorio Nacianceno, que le llama tú que estás más allá de todo. ¿Cómo cantarte? ¿Con qué lenguaje hablar de ti? Ninguna palabra es capaz de expresar lo que eres. Es decir, Jesús afirma con una sencillez desarmante y audaz que nadie puede conocer su identidad sin una revelación divina. Lo ha dicho, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo también. Y San Pablo también subraya la incapacidad humana de conocer a Dios. Y dice, aquel que me puso aparte desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anuncie entre los paganos, sin recurrir a la carne y a la sangre, sin quedarme en lo humano. Es mi Padre el que te ha revelado lo que viene, lo que tú acabas de decir. Estas dos pequeñas palabras, mi Padre, nos hacen entender el abismo infinito del que Jesús tenía conciencia en su persona. Y Jesús declara dichoso, feliz, bienaventurado, y es una nueva bienaventuranza, toda persona que ha llegado a entrever el secreto de su propia persona. Y continúa diciendo, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo habla de la responsabilidad eclesial de Pedro, pero hay un juego de palabras sobre la palabra piedra que es seguramente auténtico porque es muy semítico y muy natural tanto en arameo como en griego. La palabra roca, en arameo se dice kefa, es masculina, por lo cual decir tú eres roca y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Pero en cambio en nuestras lenguas es un poco más difícil, también en griego es más difícil. Tú eres Pedro. Petros, en griego, es masculino. Y sobre esta piedra, Petra, que es femenino, yo construiré mi iglesia. Vamos a tratar de meditar sobre esta declaración de Jesús a Pedro, porque aquí hay 5 imágenes, que son todas muy semíticas, y que estructuran toda esta promesa. Primero, la roca, que es símbolo de solidez, símbolo de Dios. La iglesia, que significa asamblea convocada por Dios. Las puertas, que son símbolos de la potencia de una ciudad fortificada en la antigüedad. Las llaves, que son los símbolos del poder. El atar y desatar, símbolo de la totalidad que une a las cosas que son incluso contrarias. Y aquí habría citas de la Biblia innumerables para decirnos que Dios es roca. Recordemos el Salmo 71, tú eres mi roca, mi alcázar, mi liberación. Tenemos también ante los ojos las imágenes de esos castillos, de esos rocafuertes, ciudades fortificadas sobre una roca. Así es como Jesús quiere construir sobre esa roca sólidamente. La palabra iglesia traduce la palabra aramea kahal, que significa asamblea. Lo que Dios quiere construir es una comunidad, hombres y mujeres que tienen algo en común, que se reúnen para hacer algo juntos. El Concilio Vaticano II definió a la Iglesia como el pueblo de Dios. Porque es imposible ser cristiano uno solo, por libre. Necesitamos de la comunidad cristiana. Es imposible vivir la fe bien de manera individual solamente. El drama de la falta de la no práctica religiosa, del no participar en las misas, en las asambleas dominicales, es que la fe se va atrofiando y va muriendo poco a poco. Y Jesús dice que los poderes de la muerte o del infierno no prevalecerán sobre ella. El texto literal dice con una imagen, las puertas del Hades, de los infiernos, no tendrán fuerza contra ella. Si comprendemos esta fórmula en toda su fuerza, no se trata solamente de una solidez de la Iglesia, de resistir de manera defensiva a los asaltos de la muerte, del maligno, sino de su capacidad de
atacar esa prisión de la muerte donde están encerrados los seres humanos y sacarlos. Hay un icono oriental de la resurrección que nos muestra a Jesús de pie, victorioso, sobre las dos puertas del Sheol, las dos puertas del Hades, del infierno, que han sido rotas y están abajo en forma de cruz, haciendo participar también a Adán y Eva a esa victoria de Jesús sobre la muerte. Ese es el papel de la Iglesia, salvar. Jesús ha mirado sobre todo a esto, una asamblea de salvados, de resucitados junto con Él. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y es otra imagen muy antigua, signo de autenticidad. Aquel que tiene las llaves de una casa tiene todos los poderes sobre esa casa. Y termina diciendo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hoy encontramos mucha gente que dice, bueno, Jesús sí, pero la Iglesia no. Es verdad que a veces la Iglesia ha parecido así como muy centralizada, y luego hemos subrayado más pues esas pequeñas comunidades vivas y con un calor humano también, y pensamos menos en la institución, pero no podemos relativizar las normas doctrinales sin tener necesidad de puntos de referencia objetivos. Y esos son las llaves. El ministerio de Pedro que quiere Jesús nos recuerda que la fe es un don que nos viene de Dios, que no podemos inventarnos a nuestra conveniencia. Cristo ha donado realmente esas llaves, esos poderes a Pedro. Es necesario escuchar a Pedro. Y en esta celebración de este domingo yo quiero pedir a cada uno que pidamos especialmente por el nuevo Pedro, que es el Papa León XIV que Dios ha concedido a su Iglesia, para que el Señor le dé luz, para que el Señor le guíe, le dé fortaleza en el ejercicio de su ministerio. Yo siempre pido por el Papa que el Señor le dé alegría, porque disgustos ya tiene muchos. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz domingo.